Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Torres. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video pertenece a la materia de Estadística Inferencial 2, la cual imparte el ingeniero Juan Morales. Y durante este video vamos a ver los temas correspondientes a la unidad número 2, que son los temas de correlación y regresión. Yo pertenezco al grupo quinto y vamos a empezar a ver el primer tema, que el primer tema es el tema de correlación, y tenemos una breve definición, la cual dice lo siguiente: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Algunos errores comunes dentro de la correlación. Bueno, el primer error dice que es un error común. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros vamos a ver la correlación entre dos variables, que sería un error decir que una variable el resultado de una variable depende de la otra variable que estemos analizando. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Entonces dice que cuando nosotros sometamos a correlación un grupo de datos, que pues no es erróneo el promediarlos. Entonces hay que agarrar los datos así tal y cual están. Dice, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, después de ver este breve ejemplo, estas breves definiciones, vamos a ver un ejercicio para lograr comprender más a fondo esto. El ejercicio dice: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de la Stalivit y Brain Science Head Size and Intelligence Quantities in Moxiatin Swing. De tramo, alguna editorial por ahí. Y nos hace la siguiente interrogante. Nos dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Y la otra pregunta nos dice: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Y para hacer este ejercicio nos dan los siguientes datos. Hay una tabla de datos, la cual nos muestra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de este grupo de 10 personas y su respectivo valor de CI dependiendo al tamaño del cerebro. Entonces vamos a aplicar este método de correlación para ver si si un valor interactúa al otro. Y para hacer este ejercicio vamos a hacer uso del software Minitab. Por aquí ya tengo los valores. Tengo los valores de las muestras de los tamaños del cerebro y su respectivo coeficiente. Ok, bueno, para resolver este ejercicio vamos a irnos aquí arriba al submenú
y vamos a buscar este que diga el STAP. Vamos a darle estadística básica, perdón, STAP Basic Statistic, y por aquí vamos a encontrar correlación. De hecho, aquí en correlación entre corchetes, miramos que entre estos corchetes está el -1 y el 1. ¿A qué se refiere? Pues que el nivel de correlación se mide desde -1 hasta el 1, teniendo como punto intermedio el 0. Pero bueno, más adelante vamos a aplicar un poquito más de eso. Vamos a darle aquí. Y aquí nos pide las variables que vamos a someter a correlación. Una de las propiedades nos decía que no importa tanto el orden en que las pongamos. Al final de cuentas tenemos que tener el mismo resultado si invirtiéramos estas variables. Entonces vamos a seleccionar estas variables. Nos pide que el método, ahí está bien, vamos a someterlo al método de correlación de Pearson. Y vamos a analizar el valor de P. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a darle OK. Y ya por aquí tenemos nos arrojó el valor de P. Que el valor de P nos dice que es de 0.62. Bueno, decíamos anteriormente que cuando analizamos correlación íbamos a encontrar valores desde el 1 o desde el -1 hasta el 1, teniendo como punto medio el 0. Aquí nos damos cuenta que tenemos un valor, el valor de P nos dio un resultado de 0.62, que es un valor muy cercano al 1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso existe una correlación positiva. Si tuviéramos un valor cercano al -1, pues se entendería que tenemos una correlación negativa. Y si este valor fuera 0, quiere decir que no existe ningún tipo de correlación. Entonces, entre más se acerca al 1 es una fuerte positiva, entre más se acerca al -1 es una fuerte negativa. ¿A qué se refiere con una correlación positiva y una correlación negativa? Bueno, pues se refiere a que pues, el punto que entre más positiva sea, quiere decir que a como aumenta una variable, la otra va a aumentar junto con ella. Y cuando tenemos una correlación negativa, significa que el valor cuando el valor de una variable cambie, la otra se va a disminuir. Bueno, entonces lo que buscamos aquí es el valor de P, y ya lo tenemos, que es de 0.62. Tenemos una correlación positiva. Bien, entonces hablando en términos estadísticos, nos dice que la hipótesis nula con respecto al valor de P debe ser igual a 0, y la hipótesis alterna con respecto al valor de P debe ser de cualquier número diferente a 0. Entonces, como nosotros utilizamos el nivel de insignificancia, el que da por default de 0.05, y este valor está por arriba de 0.5, entonces no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis, para rechazar la hipótesis nula, pero pues tampoco tenemos la evidencia para aceptar la hipótesis alterna. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Y el siguiente ejemplo dice lo siguiente. Dice ejercicio: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de carbono, del dióxido de carbono. A continuación,
se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados Celsius para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Y nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Y tenemos una tabla de datos en la cual nos muestra el tamaño la cantidad de dióxido de carbono con referencia a la temperatura en grados Celsius. Entonces, para realizar este ejercicio vamos a hacer otra vez uso de nuestro programa Minitab. Por aquí yo tengo ya registrado estos datos: dióxido de carbono por parte por millón y la temperatura. Bien, entonces vamos a hacer vamos a seguir la misma dinámica del ejercicio anterior. Nos vamos a ir aquí a estadística básica y vamos a buscar correlación. Pues ya habíamos hablado de que no importa el orden de estos. Vamos a seleccionar bajo qué método. Vamos a dejarlo aquí en correlación de Pearson y vamos a evaluarlo con respecto al valor de P. Vamos a darle OK y vamos a ver cuál es el resultado que nos dio. Bien, dice que la correlación de Pearson del dióxido de carbono, la parte por millón y las temperaturas en grados Celsius es igual a 0.82 y que nuestro valor de P es igual a 0.001. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues aparentemente según la correlación de Pearson nos dice que tiene una correlación positiva muy alta. Muy alta cuando el valor de P se está acercando muchísimo a 0. Y eso nos podría llegar a indicar que no existe correlación. Pero bueno, en el ejercicio anterior no lo hicimos, pero vamos a hacer un método diferente que es a través de gráficas. Vamos a irnos aquí a las gráficas y vamos a buscar una gráfica con regresión para poder comprender el resultado de este ejercicio. Vamos a darle OK. Vamos a decirle que el dióxido de carbono, OK. Vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle dióxido de carbono con respecto a la temperatura. Vamos a darle OK. Dentro de las opciones aquí no vamos a mover nada y vamos a darle OK. Bien, aquí nos arrojó nuestra gráfica, que nuestra gráfica nos dice tenemos una pendiente ascendente casi, bueno, o sea, se alcanza a apreciar que es una pendiente a 45 grados o casi a 45 grados, muy cercano a esto, lo que nos dice que estos valores sí existe una correlación entre estas dos variables, una correlación muy alta, muy alta, como una variable se va moviendo, la otra la va haciendo al mismo ritmo. Entonces aquí tenemos algo muy diferente al ejercicio anterior. El ejercicio anterior no lo hicimos, vamos a regresarnos rápidamente a él para intentar hacer esta gráfica y poder ver la diferencia con relación OK, tamaño de cerebro. Vamos a poner también aquí una
el coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro. Tamaño del cerebro. Vamos a darle OK y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, aquí tenemos una gráfica un tanto diferente a lo que nos dio el otro ejercicio. Tenemos una gráfica donde no muestra tanta correlación, o no muestra una, no es clara que haya una correlación entre las dos variables. Muy diferente a lo que nos muestra acá. Nos muestra una correlación alta, positiva. Si nosotros tuviéramos esta pendiente de manera contraria, de manera ascendiente, que fuera de aquí hacia abajo, se entendería que entonces tenemos una correlación negativa, una correlación alta negativa. Entonces, así es como quedaría resuelto este ejercicio, y vamos a darle paso a nuestro siguiente tema, que nuestro siguiente tema es regresión. Bien, antes de iniciar con el siguiente tema, que es regresión, vamos a ver una breve definición de este tema. Y dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y la ecuación pues es la siguiente: y es igual a b por 0 más b por 1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Bueno, pues esta regresión pues hace más énfasis a un tema algebraico. Este es un tema del álgebra. Es una ecuación que ya existe dentro de las matemáticas, y donde pues vemos la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Cuánto vale una variable con respecto a la otra variable, respecto a cuánto vale x, teniendo en consideración respecto al valor de y. Bien, dice regresión: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que éstas se modifican cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. Bien, pues es lo que explicaba anteriormente. ¿Cuánto afecta una variable a la otra? ¿Y esto por qué? Porque pues una de ellas depende del valor de la otra, ¿no? Tal y como nos mostraba la ecuación anterior. Dice: en una gráfica de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a la y observada menos la y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos de un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual
Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es la gráfica de puntos X, Y observada menos Y predicha. Bien, y entonces para comprender pues todo esto que ya miramos, tenemos un ejercicio, un pequeño ejemplo, y el ejemplo ya por título, edad y tamaño de la cintura de los hombres, que es lo que vamos a evaluar. Y dice lo siguiente: a continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura respectivamente. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de una edad de 20 años, de 40 años y de 60 años. Bien, entonces para eso ya tenemos información, ya tenemos data de estos 40 valores, de esos 40 hombres, en los cuales tenemos las medidas de la cintura. Vamos a utilizar nuevamente nuestro programa Minitab, y yo por aquí tengo ya la medida de los 40 hombres, sus edades y el tamaño de la cintura en centímetros. Por ahí nos pide que lo calculemos en el tamaño de cintura de 20. Por aquí hay un valor que pudiéramos tomar como referencia. Pero bueno, vamos a empezar buscando la correlación, cómo se relaciona una con otra, y pues vamos a hacer lo que hicimos en el tema anterior, Basic Statistics, y nos vamos a ir a correlación. Vamos a evaluar estas dos variables. Ya habíamos quedado que no importa el orden de estos dos. Nos pide que definamos el método, y pues vamos a seguir usando el método de correlación de Pearson, y lo vamos a evaluar con respecto del valor P. Vamos a dar OK, y aquí nos da el dato de correlación. Un dato de correlación nos dice que es de 0.845. Esto quiere decir que es una relación positiva bastante fuerte, porque es un valor que se acerca mucho al 1. Y vamos a verlo entonces gráficamente, a ver cómo se mira. Tenemos por aquí el valor P, que el valor P es 0. Y vamos a hacer una gráfica para ver cómo se interpreta. Aquí vamos a hacer una gráfica de relación. Es exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a evaluar esta. Vamos a poner aquí un pequeño título que diga edad, tamaño de cintura, vamos a darle OK. OK, y aquí tenemos si recordamos el segundo ejercicio del primer tema, tenemos una gráfica muy similar a esta. ¿Qué significa? Que tenemos una recta ascendiente, una recta aproximadamente de 45 grados, o muy cercano a 45 grados, y que nos indica que tenemos una correlación fuerte, una relación muy cercana al 1, que nos indicaba que era .82, .845. Entonces eso significa que sí existe algún tipo de relación entre una variable y la otra. Pero bueno, vamos a entrar yendo ya así a regresión. El ejercicio dice edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión
la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bien, vamos a ver los datos que nos han proporcionado de las edades y el tamaño de cintura de esas 40 mujeres. Son estos datos que ya tengo aquí registrados en el programa Meditab. Tengo 40 datos y vamos a someterlos al análisis estadístico. Y vamos a empezar otra vez con haciendo el estudio de correlación. Vamos a ver qué tanto interactúan uno con otro, y pues vamos a hacer el mismo orden: estadística básica. No, vamos a ver, estadística básica y correlación. Vamos a ver estos dos, por el método de Pearson, rectangulado de P. Y por aquí ya nos tuvieron que haber arrojado unos valores. Vamos a ver. Ok. Sí, aquí tenemos el valor de correlación. Y nos arrojó un valor de correlación de 0.868. ¿Qué significa esto? Pues que otra vez tenemos un nivel de correlación fuerte, un nivel de correlación alto, y se tiende a ir hacia lo positivo. Recordando un poquito el tema anterior, pues decíamos que cuando tenemos una correlación positiva, quiere decir que como aumenta una variable, de la misma proporción va aumentando la otra variable. Entonces vamos a ver esto gráficamente, cómo se miraría. Tendríamos que tener una gráfica casi de 45 grados ascendente. Vamos a ponerle aquí un pequeño título: edad versus medida en cintura. Y vamos a decir que son para mujeres, con respecto a las mujeres. Muy bien, vamos a presionar aquí OK, vamos a darle OK, y por aquí nos está arrojando una gráfica. Pues es exactamente lo que esperábamos, una gráfica casi de 45 grados de manera ascendente, que nos indica que sí existe una relación entre una variable y otra. Pero bien, ahora vamos a dar la respuesta al ejercicio. Vamos a usar la relación. Vamos a hacer otra vez la relación ajustada, donde vamos a someter al análisis las medidas de las cinturas versus la edad. En opciones no nos indicaron algo diferente. El nivel de confianza, entonces volvemos a dejarlo a 95. En las gráficas, una vez más, vamos a pedir que nos haga el 4 en 1 para no tener tantas gráficas. Vamos a presionar OK y vamos a dar OK. Bien, y aquí tenemos la gráfica residual, pequeña para que se alcance a apreciar. La gráfica de residuos, y por acá tenemos la gráfica con la ecuación que nos pide en el primer como primer punto. Nos dice que determinemos la ecuación, ¿no? La ecuación aquí está, que es 54, la medida de la cintura de las mujeres es igual a 54.12 más .8095 por la edad de las mujeres. Aquí tenemos la gráfica, la relación. Vemos que se interactúa una variable con la otra. Y por último nos está diciendo que calculemos la edad
En base a este análisis estadístico, que calculemos la edad de mujeres de 18, 36 y 54 años. Y vamos a empezar con el de 18 y pues vamos a usar obviamente la fórmula que nos arrojó el software. Dice que son 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, que el primer valor que nos dio fue 18, y vamos a darle OK. Bien, entonces para una mujer de 18 años, esa mujer debería tener una cintura, bueno, se pronostica que tenga una cintura de 68.7 redondeado, de 68.7 centímetros. Ahora vamos a hacerlo para una mujer de 36, si no mal recuerdo. Sí, 36 y 54. Para una mujer de 36 años, de 54.12 más 0.8095 por los 36 años. Y para esta mujer de 36 años debería tener una cintura de 83.26 centímetros. Ahora por último tenemos de 54 años. 54 años. Vamos a usar la misma ecuación. 54.12 más 0.8095 por 54 años. 54 o 56. 54 años es correcto. 54 es igual a 97.83 centímetros. Bien, la predicción dice que para una mujer de 84 años tendría una cintura de 97.83 centímetros. Bien, y de esta manera le daremos respuesta a este último ejercicio. Y vamos a pasar al siguiente tema. Ok, nuestro siguiente tema es comparación de la variación de dos muestras. Y tenemos una definición. Bueno, más que definición es el objetivo. El objetivo de comparar la variación de dos muestras. Y este objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos piden que resolvamos para ver de qué se trata esta comparación. Dice conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar. Esto según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan los riesgos de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Bien, esto pues vamos a hacer uso del programa militar. Ya por aquí tengo los datos, el conteo de plaquetas entre hombres y mujeres, y el procedimiento es el siguiente. Vamos a irnos aquí al submenú a estadística básica, y nos vamos a ir aquí a donde dice dos varianzas. Y aquí nos pide que elijamos la forma en que vamos a someter esta comparación, ¿no?
en columnas diferentes, todo en una sola columna, con la desviación estándar o con la varianza en caso que las conozcamos. Pero en nuestro caso, como no conocemos nada de eso, vamos a seleccionar esta que sea en 2 columnas. El 1, la muestra 1 va a ser las mujeres y la muestra 2 va a ser para los hombres. Bien, ahora vamos a irnos aquí a las opciones y nos pide que determinemos la razón. Bueno, pues nuestra razón va a ser esta. Hablamos acerca de que el ejercicio nos pide que analicemos que tenga la misma desviación estándar. Entonces es eso lo que vamos a someter a prueba. Si el ejercicio nos pidiera que determináramos que tuvieran la misma varianza, pues cogeríamos esa, pero pues nos pide la desviación estándar. El nivel de confianza, pues el nivel de confianza no nos los dice, pero sí nos dice el nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces sabemos que para calcular el nivel de confianza tiene que ser la unidad menos el nivel de significancia. Entonces 1 menos 0.005 nos va a dar a 0.95, que es este valor que tenemos aquí ya registrado, y lo vamos a dejar. Dice la razón de la hipótesis. ¿Cuál es la razón que queremos utilizar? Pues aquí ya tenemos, nos da la unidad, lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque lo que queremos someter a prueba es de que la desviación estándar del grupo 1, que es las mujeres, entre la desviación estándar del grupo 2, pues sea la misma, que es lo que nos está planteando el ejercicio. Entonces, si tenemos la misma desviación estándar por los dos lados y aplicamos la simple álgebra, nos dice que cualquier número dividido entre el mismo número pues nos va a dar 1. Entonces esa va a ser nuestra razón hipotética. Y abajo nos pide la hipótesis alterna. Esa sería nuestra hipótesis nula, entonces hay que determinar nuestra hipótesis alterna. Entonces pues nuestra hipótesis alterna sería esa, ¿no? De que la razón sea diferente a la hipótesis nula. Vamos a dejar así. Y vamos a decirle que sí, que pues queremos que el intervalo de confianza está basado en una distribución normal. Vamos a presionar OK. Después vamos a irnos a las gráficas. Aquí tenemos una gráfica por default. Podemos seleccionar todas. Y los resultados están todos. OK. Vamos a presionarlo. Bien, ya nos arrojó una serie de gráficas. Esa es la primera, donde visualmente podemos ver que la distribución de los datos de las mujeres pues tiene una distribución un poquito más dispersa comparada con la distribución de los hombres, que es una distribución un poquito más compacta. Entonces visualmente eso podríamos ver dentro de esta gráfica. Vamos a ver la otra que nos dice. Tenemos un histograma. Un histograma que nos marca un histograma para hombres y para mujeres, y pues nos está señalando algo muy similar a lo que vimos en la gráfica anterior, donde la distribución de los hombres es un poquito más compacta, mientras que la distribución de las mujeres es una distribución un poquito más dispersa. Y por último tenemos esta gráfica, que es lo más importante, que es a donde queríamos llegar. Pero antes de analizar esta gráfica, vamos a ver cuáles fueron los valores que nos arrojó. Bien, aquí tenemos la hipótesis nula. Que la hipótesis nula dice que la desviación estándar de las mujeres entre la desviación estándar de los hombres debe ser igual a 1. Mientras que la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar de las mujeres entre la desviación estándar de los hombres debe dar
algo diferente a 1. El nivel de significancia, pues hemos quedado que iba a ser de 0.05, y por el método F. Tenemos aquí análisis estadístico, donde tenemos aquí los valores de las mujeres. Tenemos la muestra fue de 27, la desviación estándar es de 5.993, la varianza de 5.774.97, y tenemos un intervalo de confianza del 95% que va de 59.846 en el límite inferior hasta 104.144 del límite superior. Mientras que para los hombres tenemos una muestra de 23 datos, dando una desviación estándar de 62.106, una varianza de 3.857.127 y un intervalo de confianza que va del 48.032 hasta el 87.901 como límite superior. Bien, y aquí tenemos un dato interesante. La razón de la desviación estándar, que nos dio 1.224. Entonces, este 1.124 pues sale de la división de 75.993 entre 62.106. Entonces, a grandes rasgos, hasta aquí, hasta lo que llevamos aquí, si tenemos que la hipótesis nula nos decía que la división entre estos dos valores debería dar a 1, y la hipótesis alterna que la división entre las dos desviaciones debería dar diferente a 1, entonces con eso tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pero vamos a seguir revisando los resultados a ver qué más nos dice. Bien, vamos a ver. Ok, aquí tenemos en cuanto a la desviación. Mira, aquí nos dio la razón de la desviación estándar y la razón de la varianza, con un intervalo de confianza del 95%. Tenemos el método F, aquí tenemos la prueba a la cual fue sometida. Y ahora vamos a ver esta gráfica que nos presenta aquí. Vamos a intentar analizarla, ver gráficamente los resultados que nos dieron allá. Aquí tenemos nuestra línea de referencia, que es 1, para aceptar la hipótesis nula versus la hipótesis alterna. Este fue el resultado. Nosotros, para aceptar la hipótesis nula, deberíamos de encontrar este punto aquí, y lo encontramos hasta acá, hasta 1.22361, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 0.805281 hasta 1.83308. Por este lado nos los marca de forma separada entre hombres y mujeres. Aquí nos da el valor estimado de 5.9932 con un intervalo de confianza al 95% que va del límite superior con 59.8459 hasta el límite superior de 104.144. Mientras que para los hombres el intervalo de confianza al 95% del 48.0323 hasta 87.9015. Entonces, con respecto a este valor, este valor nos puede decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pero dentro de esta gráfica nos damos cuenta que hay valores que coinciden entre las dos desviaciones estándar, entre los dos grupos de datos, algo desde aquí hasta acá. Entonces, con esto pues nos quedaría la duda, la incertidumbre de
si realmente podemos aceptar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque pues, nos damos cuenta que sí hay valores que coinciden. Entonces, por acá tenemos otra gráfica donde tenemos la mediana, algunos cuartiles, intervalos. Este es el caso de las mujeres con una muestra de 27. Y para el caso de los hombres, una muestra de 23, el cuartil 1 de 225, la mediana 264.5, el cuartil 3 de 321.5. Entonces, en conclusión, para este número de datos, este valor nos diría que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Sin embargo, como vemos que tenemos varios puntos donde coinciden estos dos grupos de datos, entonces tampoco tendríamos la evidencia suficiente, no tendríamos la certeza para poder aceptar la hipótesis alterna. Entonces no hay evidencia ni para aceptar ni para rechazar ninguna de las dos hipótesis. Así es como que quedaría el resultado de este ejercicio. Bien, ahora vamos a revisar un ejercicio más. Vamos a ver qué nos dice. Y el siguiente ejercicio nos dice discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxitos y sin éxitos, según datos de Debating the Usage of Statistical Evidence and Allegation of Against Discrimination de Barry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Bueno, pues vamos a someter a análisis estadístico estos datos que ya tengo por acá acerca de este evento que ocurrió en Irlanda, para ver si coinciden las desviaciones estándar. Bien, por aquí ya tengo los solicitantes sin éxito versus los solicitantes con éxito, para ver si la edad influyó entre estos dos grupos de datos. Bien, pues vamos a irnos a estadística básica y a dos varianzas. Aquí una vez más pues vamos a decirle que lo haga en diferentes columnas. No conocemos las varianzas, no conocemos las desviaciones estándar, entonces esta sería nuestra mejor opción. Bien, en la muestra 1 los sin éxito y en la muestra 2 vamos a poner los solicitantes con éxito. Vamos a ver las opciones. En las opciones va a quedar igual. Pues queremos que la razón sea la desviación estándar de la muestra 1 entre la desviación estándar de la muestra 2. El nivel de confianza de 0.95. No nos dice el nivel de confianza del ejercicio, pero sí nos dice el nivel de significancia. Entonces platicábamos en el ejercicio anterior que pues el nivel de significancia era el nivel de confianza, perdón, era la unidad menos el nivel de significancia. Entonces 1 menos 0.05 es igual a 0.95, o lo mismo que el 95%. En la hipótesis nula, la razón hipotética pues va a quedar 1. Buscamos que las dos expresiones estándar sean igual, que sean exactamente igual. Entonces pues hablábamos de que algebraicamente
cualquier número dividido entre sí mismo pues tiene que dar 1. Entonces por aquí vamos a dejarle la unidad. En la hipótesis alterna, entonces esa sería nuestra hipótesis nula. En la hipótesis alterna pues buscamos que estos sean diferentes, esos dos valores sean diferentes. Vamos a decir que está basado en una distribución normal. Vamos a darle OK. Dentro de las gráficas, que nos realice todas las gráficas y los resultados, que nos dé todo. Muy bien, vamos a darle OK. Bien, y ya nos arrojó aquí un grupo de gráficas. Vamos a ver qué nos representan. Y nuestra primera gráfica, pues vemos un grupo de datos dispersos, muy dispersos. No muestran un patrón tan compacto, tan cercano. Hay valores muy juntos y hay valores muy separados. Mientras que en el caso de los solicitantes con éxito, pues sí tenemos valores un poquito más compactos, aunque sí alcanzamos a apreciar algunos valores bastante distantes del grupo. Bien, pues el histograma va a mostrar algo similar a la gráfica anterior. Aquí vemos cómo están distribuidos ambos valores. Aquí tenemos una distribución pues no tan normal. Tenemos valores muy lejanos. Este se mira un poquito más normal a la sección de este grupo, ¿verdad? Esta sí se mira como que un poquito más descontrol. Bien, pero vamos a ver la que realmente nos importa. La que realmente nos importa, que es esta. Algo pasó aquí. Okay. Ok, muy bien, pues ya parece que ya lo resolvimos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta gráfica. Aquí nos está mostrando el valor RP de 0.299, pero vamos a analizar esta información que tenemos aquí para ver qué es lo que nos dice. Bien, y esta información nos dice, ok, dice que la hipótesis nula es que la desviación estándar de los solicitantes sin éxito entre la desviación estándar de los solicitantes con éxito debe ser igual a 1, mientras que la hipótesis alterna dice que la desviación estándar entre los solicitantes sin éxito entre la desviación estándar de los solicitantes con éxito debería ser algo diferente a 1. El nivel de significancia es de 0.05. El método que estamos utilizando es un método F y estadística. Y aquí tenemos la parte de estadística, donde dice que en el caso de los solicitantes sin éxito, metieron a prueba una muestra de 23 datos y la desviación estándar nos dio de 7.220, mientras que la varianza nos dio 52.134. Con un intervalo de confianza, del 95%, que inicia en el límite superior de 5.584 hasta 10.219 como límite superior. Ese es para el caso de los solicitantes sin éxito. Para el caso de los solicitantes con éxito, se sometieron 30 muestras, Nuestro espacio muestral es de 30. Nuestra desviación estándar es de 5.884. Nuestra varianza es de 34.616. Y el intervalo de confianza es de 4.686 hasta 7.909.
Bueno, teniendo en cuenta esta información, tenemos una razón de las desviaciones estándar de 1.229, que es que pues la división de 7.220 entre 5.884. Bueno, vamos a sacar una calculadora rápidamente para corroborar esta información. Calculadora. Muy bien. Dice que son 7.220 entre 5.884. Efectivamente, 1.227. Entonces, con esta información, hasta que tenemos hasta este momento, y teniendo en cuenta que la hipótesis nula nos dice que esta división debe ser a 1, y que si esta división era un valor diferente a 1, aceptamos la hipótesis alterna, pues hasta este momento, con esta información tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pero vamos a ver qué otra información nos arrojó. Aquí nos tiene la razón de la varianzas, que es de 1.506 con el 95% de confianza. Tenemos el valor de P, el método estadístico F, y la gráfica. Ahora vamos a ver qué nos dice la gráfica. La gráfica muestra algo muy similar a lo que nos pasó en el ejercicio anterior, donde con el simple valor de la razón de las desviaciones estándar, pues teníamos evidencia para aceptar la alterna y rechazar la nula. Pero aquí vemos un caso muy similar, de que tenemos algunos datos, algunos puntos donde coinciden ambas desviaciones. Entonces, con esta gráfica y a lo que alcanzamos a apreciar visualmente, pues una vez más no tendríamos la certeza de poder aceptar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Pues por estos puntos que hay en los que concuerdan. Si esto no pasara, entonces ahora sí tuviéramos la certeza de decir, ¿sabes qué? Pues aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. ¿Por qué? Por este valor de 1.227 que nos dio. Bien, bueno, pues por mi parte eso sería todo. Esta sería la manera en que le daríamos respuesta a estos ejercicios. Espero que todo haya sido comprensible. Muchas gracias. Bien, en esta última parte de nuestra presentación, esta parte lleva como nombre de herramientas estadísticas implementadas al campo laboral. Entonces vamos a tratar de lo que vimos en esta en esta unidad, tratar de implementarlo al área de trabajo para el departamento de moldeo. Y pues vamos a hacer un pequeño ejercicio que pudiera resultar dentro del área de trabajo. Este ejercicio lleva por nombre piezas con tiro corto. Dice: a continuación se presentan las temperaturas de un molde en grados Fahrenheit monitoreados durante 35 días y la cantidad de piezas con tiros cortos que salieron. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos de cuál sería la cantidad de piezas malas en un día con 70, 80 y 90 grados. Bien, pues se ha estado monitoreando la temperatura del molde y vamos a ver este patrón que se ha generado y ver en estas diferentes temperaturas cuántas piezas malas podríamos llegar a tener. Bien, y ya tengo aquí esta información dentro de mi tabla, dentro de mi tab. Ya tengo aquí los 35 valores de los 35 días que fueron monitoreados, y pues el procedimiento pues ya no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a irnos a estadística,
a estadística básica, a regresión y a regresión ajustada. Ya vamos a hacer esto, pues vamos a darle los diferentes valores. Aquí ya los tengo seleccionados, los voy a dejar de esta manera dentro de las gráficas. Ok, algo está pasando aquí. Muy bien, nos pide una gráfica y pues le voy a pedir que haga las 4 de una vez. Nomás nos pide la gráfica de residuos, las 4 en una, para no tener tantas gráficas. Vamos a darle OK. Y lo primero que nos pide es la ecuación de la regresión. Por aquí vamos a tener esta ecuación que nos dice que los efectos es igual a menos 47.87 más 1.032 por la temperatura a la que se encuentra nuestro molde. Entonces esta sería la primera parte. La segunda parte, aquí tenemos la gráfica de residuos. Por aquí hay un histograma, una gráfica de control, una gráfica de dispersión. Y por último nos pide que determinemos cuántos efectos llegaríamos a tener en caso de que tuviéramos nuestra temperatura del molde de 70, 80 y 90 grados. Bien, pues vamos a ver. Tenemos aquí la operación que vamos a hacer. Bien, tenemos aquí la fórmula y la fórmula dice que, déjame borrar esto, son menos $47 Bueno, vamos a usarlo de la siguiente manera. Son 1.032 por la temperatura del molde, que son 70 grados, menos 47.87. Y tendremos una cantidad, a 70 grados deberíamos de tener 24 piezas malas, siguiendo esta regresión, siguiendo este patrón que nos arrojaron estos valores. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo tuviera la temperatura del molde a 80 grados. Entonces 1.032 va a ser multiplicado por la temperatura del molde, que es 80, y le vamos a restar el 47.87 y nos darían 35 piezas malas, es lo que podríamos tener con el molde a esta temperatura. Ahora por último vamos a hacer el último que nos pide, que es de 90 grados. Y es 1.032 por la temperatura del molde, que son 90 grados. Y a esto le vamos a restar 47.87. Y nosotros con la temperatura del molde a 90 grados esperaríamos tener 45 piezas malas. Tal parece que como aumentamos la temperatura de nuestro molde, aumenta esa temperatura, pues van aumentando la cantidad de piezas malas. Bien, y entonces esta sería un ejemplo en la cual yo pudiera aplicar esta herramienta estadística dentro de mi trabajo. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.